Las imágenes que ofrecen los caleidoscopios se caracterizan por ser formas que cambian armoniosamente, que conjugan la emoción y también la visión y en ese sentido el pensamiento. Son formas que armoniosamente ligan con el cambio y hasta con las búsquedas. Dicen que el caleidoscopio es uno de los juegos favoritos de los niños a través del tiempo y agrego que quizás sea uno de los juegos que aún como adultos nos continúan atrapando. ¿Por qué pensar en imágenes de caleidoscopios para pensar la enseñanza? Porque justamente aquello que nos conecta con el cambio armonioso, con las búsquedas, con el ligar la emoción con el pensar, son sin dudas caminos que directamente nos llevan a todo acto educativo. La propuesta de hoy, ¿cómo les va a todos? Buenas tardes. La propuesta de hoy consiste en analizar las notas distintivas que José Contreras plantea en el capítulo 1 de Enseñanza, Currículum y Profesorado, este capítulo que se llama La didáctica y los procesos de enseñanza-aprendizaje, con la intención, ¿no?, de poder destacar algunas notas distintivas que operen a manera de hoja de ruta, ¿sí?, para visitar o revisitar el texto. Contreras ha sido y continúa siendo un referente importante en el campo de la didáctica, podríamos decir un clásico. Cuando nosotros exploramos este primer capítulo, nos encontramos con algunas cuestiones que resultan centrales destacar. Podríamos decir que este texto está estructurado, ¿sí?, por un lado, en una definición del orden de lo epistemológico, ¿sí?, o para decirlo sencillamente, una primera explicación que Contreras nos hace respecto de qué es esto de la didáctica, ¿sí?, qué es didáctica y en definitiva por qué es importante su investigación, su estudio y qué aporta en este caso a la formación docente. Como segunda cuestión, se dedica a comentar o a conceptualizar el objeto de estudio de la didáctica que él denomina binomio enseñanza-aprendizaje o bien, dice Contreras, enseñanza a secas, ¿sí?, donde especialmente él se detiene en conceptualizarla o en caracterizarla como una práctica humana, una práctica social y desde este lugar aproxima ideas que recuperan aportes de otros didactas, de otros especializados, de otros intelectuales que se han interesado por las discusiones didácticas y abre interesantes aportes para la reflexión con la intención de poder pensar la enseñanza en ámbitos institucionalizados. Es decir, Contreras nos dice, bueno, ¿cuál es la enseñanza que a nosotros nos preocupa? Es la enseñanza que como práctica humana y social se desarrolla en las escuelas. A partir de allí plantea, ¿no?, algunos principios ligados a la institucionalización de la enseñanza y para hacerlo, ¿sí?, recupera en la parte final del capítulo aspectos ligados a la historización respecto de la escuela, de sus funciones, de sus desarrollos, cómo estuvo presente allí la enseñanza y analiza cómo desde las miradas críticas se empiezan a desocultar diferentes ideas o prácticas que tienen un fuerte componente ideológico
que nos permiten reconocer la importancia de la intervención de la didáctica, de la toma de postura, al valorar que la enseñanza no es una práctica neutral, justificar por qué no es neutral y reconocerla como práctica política. Que estos últimos dos apartados del texto de Contreras son una verdadera revisión de lo que ustedes estuvieron estudiando en pedagogía y abordan en sociología de la educación, ¿no? Por lo tanto, hay cuestiones que a quienes estén cursando didáctica general, que está en el segundo año de la carrera, no les resultan nuevas, sino que les resuenan por ahí, justamente a partir de estos aportes o de estas discusiones que ustedes mantuvieron en otros ámbitos de la formación. Esto no sucede en el caso de quienes hayan cursado teoría o que estén cursando teoría del currículum y didáctica. Ahora bien, ¿qué es la didáctica? Cuando Contreras aborda esta pregunta, reconoce que la didáctica, al inscribirse en el campo de las ciencias sociales, presenta una dificultad en el campo de sus desarrollos teóricos que es propia de las ciencias sociales. Entonces él dice, de pronto poder pensar en los rasgos de esta disciplina, de este campo de conocimientos, resulta complejo porque existen diferentes teorizaciones al interior mismo de la didáctica que no siempre son o coherentes u organizados entre sí. Cuestión, dice Contreras, que no sucede en otros campos científicos, como puede ser el campo de las ciencias físicas, donde de pronto las comunidades científicas, ¿sí? Desarrollan o sostienen o adhieren a diferentes principios o a diferentes teorías de un modo incuestionable. En este sentido, reconoce que la didáctica como una disciplina del campo de las ciencias sociales, en particular del campo de la ciencia de la educación, de acuerdo a algunas miradas teóricas, justamente lo que aporta son diferentes teorías, diferentes miradas, diferentes interpretaciones sobre su objeto de estudio, ¿no? Y para poder pensar cómo juegan estas distintas teorías, interpretaciones o miradas, podemos construir una analogía con lo que es fotografiar un ambiente, ¿sí? Imaginemos que somos varias personas que fotografiamos un mismo ambiente, sea ese el comedor de nuestra casa ahora, nuestro cuarto o el aula, ¿sí? Cada uno, quizás por gusto, por sus propias convicciones, por sus intereses, ¿sí? Se posiciona en lugares distintos de esos ambientes y toma fotografías, toma perspectivas y ve ese mismo ambiente desde una perspectiva distinta. Si nosotros haríamos este ejercicio y lo cruzaríamos cruzaríamos los comentarios, nos daríamos cuenta que justamente aparecen múltiples miradas sobre un mismo objeto, ¿sí? Esto recuerdo que era un ejercicio que Mariú les hacía hacer en muchas oportunidades a los estudiantes en la escuela secundaria, ¿no? Cuando desde la sociología de la educación trabajábamos cuestiones ligadas justamente a qué es esto de las teorías. ¿Qué nos interesa destacar en este punto? Bueno, lo que nos interesa destacar en este aspecto en particular respecto de la didáctica es que cuando nosotros pensamos en, tenía unas cuestiones aquí anotadas y se me han traspapelado, ¿sí? Bueno, a ver si las encuentro porque justamente quería plantearlos con total precisión, pero bueno, ya aparecerán esas
estos apuntes, lo que yo había registrado o había, en lo que me había focalizado particularmente cuando analizábamos este texto de Contreras, es que cuando él hace referencia a la didáctica como una disciplina o digamos, un campo de conocimiento de las ciencias sociales, recupera o reconoce que la enseñanza es objeto de estudio, ¿no? Yo decía hace un rato que él define a la enseñanza como binomio enseñanza-aprendizaje o procesos de enseñanza-aprendizaje, y ya va a justificar por qué. Y reconoce que este objeto se caracteriza por ser una práctica humana y una práctica social. Un objeto, por supuesto, que él reconoce como complejo. Cuando hace referencia a que la didáctica se ocupa de la enseñanza en tanto práctica humana, valora que toda enseñanza es un encuentro entre sujetos, en definitiva, y que allí nos encontramos en tanto sujetos históricos, sujetos biográficos. ¿Por qué? Porque toda situación de enseñanza parte de una relación de asimetría inicial a partir de un encuentro con el otro, ¿sí? Una intención que es la que porta quien enseña de poder compartir un determinado conocimiento que en un primer momento solo posee él, con la intención de que el otro también lo construya, lo adquiera, lo posea. Ahora bien, cuando Contreras desarrolla este concepto de práctica humana, pone especial atención en que al ser una práctica humana nos involucra moralmente a quienes la llevamos adelante. Y en este sentido dice, aquí es importante la intervención de la didáctica. ¿Por qué? Porque no cualquier modo de intervención, no cualquier práctica, no cualquier forma de pensar las relaciones, ¿sí? Vinculares entre quien enseña y quien aprende, y al mismo tiempo no todo conocimiento a enseñar, valen la pena y por lo tanto requieren de una opción y de un posicionamiento y de una actitud sostenida éticamente. En consecuencia, dice Contreras, la didáctica no puede ser indiferente ante las distintas maneras de intervención, ¿sí? Diríamos en otros términos, la didáctica de ningún modo puede sostener este principio maquiavélico, ¿no? De que el fin justifica los medios. Entonces, en pos de un determinado propósito, de una determinada intencionalidad, hago lo que fuese y cualquier intervención se justifica. No, dice Contreras, aquí es importante la intervención de la didáctica como aquella que estudia la enseñanza, porque justamente esas intervenciones deben sostenerse moralmente. A su vez, dice Contreras, la enseñanza es una práctica social. ¿Por qué es una práctica social? Porque está inscrita en un tiempo y en un espacio. Porque es una práctica donde, si bien hay algo que las caracteriza, que es el encuentro humano, sus intencionalidades exceden aquellas cuestiones que individualmente nos involucran. ¿Por qué? Porque la enseñanza, y más aún la enseñanza institucionalizada, participa del flujo, dice Contreras, de acciones políticas, administrativas, culturales que la exceden, ¿sí? Que hacen que esta práctica se inscriba en procesos más amplios. A ver, nosotros reconocemos, y ya hemos dicho en sucesivas oportunidades, que la enseñanza podríamos denominarla como una práctica de transmisión de la cultura, ¿verdad? Y justamente en este proceso de transmisión cultural, que es fundamental para la conservación de las sociedades, para inscribir al nuevo en el mundo, ¿sí? Para reproducir prácticas culturales y poder transformar otras, la enseñanza es central, sino cómo se da ese proceso de traspaso, ese proceso de legado a las nuevas generaciones, ¿sí?
En este sentido vemos que la enseñanza va a estar condicionada por las prácticas culturales, por ejemplo, por el lenguaje mismo, y a su vez va a estar condicionada por los sistemas nacionales de educación que plantean finalidades educativas. Estos sistemas nacionales de educación, ¿no? Nosotros enseñamos en instituciones escolares que forman parte de un sistema, plantean lineamientos, plantean criterios, plantean principios a través de los cuales es necesario pensar la formación del ciudadano del siglo XXI, a través de los cuales es importante pensar en qué clase de sujeto queremos formar para esta Argentina y la que viene, ¿sí? Y para habitar este mundo. Entonces, cuando habla acerca de que la enseñanza es una práctica social, hace por supuesto referencia a que implica un encuentro con otros, pero el mayor acento de Contreras está puesto en que la enseñanza está inscripta, ¿sí? O participa de acciones del orden de lo político, de lo cultural, de lo administrativo, que sin dudas la atraviesan, la condicionan. Entonces, desde este lugar, desde un objeto que se caracteriza por ser una práctica humana y por ser una práctica social, Contreras dice, es necesaria la intervención de la didáctica. Es necesaria la intervención de la didáctica frente a o ante su compromiso con las prácticas educativas. En otros términos diríamos, es necesaria la intervención de la didáctica para bregar por prácticas educativas que valgan la pena, por prácticas educativas sostenidas en finalidades educativas y sostenidas en principios morales. Y es justamente este compromiso con las prácticas educativas, dice Contreras, lo que le da sentido a la didáctica, lo que le da valor a la didáctica, lo que reconoce la validez, reitero, de la didáctica como una disciplina o un campo de conocimientos, depende del autor que aquí podamos abordar. Contreras la denomina como disciplina, que desarrolla dos dimensiones, una dimensión reflexiva y la otra dimensión proyectiva o propositiva. Entonces, pensemos nuevamente en esta didáctica que como disciplina que estudia a la enseñanza, se compromete con las prácticas educativas o se compromete con los procesos de intervención educativos. ¿Y cómo refleja o cómo manifiesta su compromiso? A través de procesos de reflexión, de teorización, de construcción justamente y de desarrollo teórico, de producción de conocimientos que le permiten mirarse a sí misma y a su vez dar lugar a prácticas de intervención, dar lugar a la acción, diría en términos de Apple, emancipadora, ¿no? Es decir, una didáctica que no se quede con el mero desarrollo contemplativo o teórico o reflexivo, sino que asuma compromisos con la acción emancipadora. Es decir, asuma también compromisos en el lineamiento o en los procesos, ¿sí? O en las propuestas, en la construcción de propuestas superadoras que habiliten prácticas de enseñanza que valgan la pena. Hay una cita al principio del capítulo, ¿no? Que Contreras recupera de Michael Apple, ¿sí? Un intelectual norteamericano, que me parece que es que sintetiza un poco esto de las dimensiones proyectivas y reflexivas, ¿no? Cuando aquí Apple habla acerca, ¿no? De que
en definitiva haciendo referencia a la didáctica, no termina en un análisis, ¿sí? En un análisis teóricamente elegante, sino que su interés constitutivo también pasa por la acción emancipadora. Entonces allí podemos ver cómo se articulan ambas dimensiones. Más adelante Contreras plantea que, o explica qué entiende él como esto de el binomio enseñanza-aprendizaje. Cuando él habla acerca del binomio enseñanza-aprendizaje, remite a este autor, que es Gary Fentesmacher. Gary Fentesmacher es también un intelectual, ¿no? Dedicado a estudiar la enseñanza, precisamente a discutir cuestiones en torno a la formación docente, ¿sí? Y Fentesmacher acuña una categoría y una justificación que es muy leída en diferentes materiales, ¿no? Que tiene que ver con el concepto de buena enseñanza. Fentesmacher, desde esta categoría de buena enseñanza, nos invita a pensar, bueno, aclaro que va a ser una categoría que nosotros vamos a ir estudiando más adelante, también, ¿no? A pesar de que haya aparecido ya nombrada en otros materiales. Estas miradas de Fentesmacher, que en esta oportunidad recupera Contreras, nos conducen a pensar la relación entre el enseñar y el aprender, entre la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, lo que Contreras sostiene, siguiendo a Fentesmacher, es que de ningún modo podemos pensar que la enseñanza provoca linealmente o tiene siempre como consecuencia el aprendizaje. Dicho en otros términos, que el aprendizaje siempre es consecuencia de la enseñanza o la enseñanza siempre provoca o causa aprendizajes. Imaginando que existe allí una relación de causa-efecto y una relación de linealidad. Esto, para poder entenderlo mejor, pensémoslo directamente a partir de nuestras propias experiencias. Puede haber ocurrido que hayan existido prácticas de buena enseñanza, ¿sí? Profesores o maestros que nos hayan enseñado bien, pero resulta que nosotros no aprendimos. O aprendimos parcialmente algo que nos enseñaron, o hasta quizás pudimos haber aprendido otra cosa distinta a la que nos enseñaron. Entonces, todas estas cuestiones que vivimos cotidianamente y que es fácil de pensar cuando de pronto ustedes se reúnen como estudiantes, un profesor de una clase y cada uno comparte las interpretaciones y aparece un universo diferente de miradas sobre lo que ocurrió y también de conocimientos construidos o aprendidos, nos permiten confirmar que no podemos pensar en una relación de causa-efecto entre el enseñar y el aprender. Cuestión que es bastante difícil de poder comprender, dice Contreras, porque muchas veces asociamos el aprendizaje o los cambios en el aprendizaje con las modificaciones en la enseñanza, ¿no? Entonces, a veces esto sucede, que se producen cambios en la enseñanza y hay cambios en el aprendizaje. Pero esto que se da no quiere decir que siempre se dé o que se dé en todos los casos y por lo tanto de ningún modo podemos pensar que una cosa desencadena necesariamente en la otra. Pero sí, lo que podemos reconocer es que existe una relación tan íntima entre el enseñar y aprender que de ningún modo podemos pensar en uno de esos conceptos sin remitirnos al otro. Cuando hacíamos la devolución en el foro decíamos, yo enseño o quien enseña, cuando enseña lleva implícito o ese acto de enseñar lleva implícito el aprender como posibilidad, ¿no? Entonces, ¿para qué uno enseña algo? ¿No? Enseña con la intención de que el otro lo aprenda. Y esa posibilidad del aprendizaje está implícito en la intención misma de la enseñanza, ¿no? En este sentido, Fentesmacher dice que hay una relación del orden del ontológico. Si nosotros vamos a analizar qué es esto del ontológico, vemos que la ontología es una rama de la filosofía que se dedica a estudiar
la esencia de las cosas, ¿no? Entonces podríamos decir, con una mirada simplista, que en esencia la enseñanza y el aprendizaje están íntimamente vinculados. Y en este sentido, ¿qué dice Contreras? Dice, bueno, hay una afirmación que es innegable, ¿no? Que no existe el enseñar sin pensar al aprendizaje como posibilidad. Y frente a esto, ¿qué podemos hacer quienes enseñamos? Bueno, primero saber que no siempre que yo enseñe el otro va a aprender, pero que es mi deber como educador, y allí aparece ese compromiso moral, procurar que la enseñanza genere múltiples oportunidades, despierte la posibilidad de llevar adelante buenas experiencias de aprendizaje. Porque va a ser a través de esas buenas experiencias de aprendizaje que el otro va a poder quizás aprender. El aprendizaje es un proceso distinto a la enseñanza. Fíjense ustedes, decíamos, bueno, la enseñanza es una práctica que como mínimo requiere dos. El aprendizaje, por el contrario, es individual, es personal. Nosotros los profesores decimos, uno no puede aprender por el otro, pero sí lo que puede hacer desde el lugar de la enseñanza es agotar las posibilidades para ayudar a que, dar lugar a que las experiencias de aprendizaje sean lo suficientemente potentes y ricas para que puedan dar lugar a verdaderos aprendizajes. En este sentido, ¿qué aparece aquí? Y bueno, aparece que la posibilidad del aprender no existe si no está quien estudia, ¿no? Es decir, el aprendizaje se produce cuando se asume el lugar de estudiante, puesto que si no existe esa condición, o si está ausente esa condición, entonces no se puede aprender. Tanto es así que Fentesmacher dice, el aprendizaje es la posibilidad de aprender, es aquello que hace el estudiante en la escuela. ¿Qué hace un estudiante? Lleva adelante o desarrolla distintas experiencias de aprendizaje. De estas distintas experiencias, actividades, propuestas de aprendizaje que son generadas desde la enseñanza, puede suceder que se dé un aprendizaje amplio, rico o a veces parcial. La enseñanza, entonces, dice Fentesmacher, va a estar, por supuesto, condicionada por los sujetos que participan de esa práctica, y también va a estar condicionada por las instituciones donde se desarrollan, ¿no? Marcos institucionales que plantean una estructura organizativa que condiciona las formas, las maneras o que condicionan las prácticas de enseñanza. Pero que en algún sentido llevan a la necesidad de recrear esas prácticas para poder hacerlas lo suficientemente interesantes en el marco de las instituciones escolares, ¿no? Pensemos, por ejemplo, esto. Las prácticas de enseñanza en las instituciones escolares están determinadas o están condicionadas por tiempos, ¿sí? Por diseños curriculares, por formas de organización de lo grupal, ¿sí? Por horarios, ¿sí? Por relaciones hasta incluso que se habilitan o en algún sentido se pueden hasta obturar o complejizar desde las organizaciones institucionales mismas. Entonces, esa enseñanza en los ámbitos institucionales tiene una complejidad que también es importante destacar.
Ahora bien, Contreras dice que justamente como hay una relación tan estrecha entre el enseñar y el aprender, a pesar de que reconoce que no son un mismo proceso, él habla del binomio enseñanza-aprendizaje o de los procesos enseñanza-aprendizaje. Y aquí me quiero detener porque vamos a encontrar distinta literatura en el campo de la didáctica y en otros campos de las ciencias de la educación que cuestionan esta noción del guión, ¿no? Enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo en el campo de la didáctica y en el campo de las ciencias de la educación en general, se pensó a la enseñanza como un proceso igual al aprendizaje, ¿sí? Entonces se hablaba en singular del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin reconocer las diferencias que existen entre ambos. En este caso, Contreras, cuando habla del binomio enseñanza-aprendizaje o de los procesos de enseñanza-aprendizaje como aquellos que habilitan la posibilidad del aprender, no lo hace con el mismo sentido que se le dio en la literatura clásica. En ningún momento Contreras va a decir que la enseñanza es lo mismo que el aprendizaje, sino que él usa esta denominación para hacer alusión a esta relación ontológica entre el enseñar y el aprender, y a su vez para plantear justamente esta primera afirmación, ¿sí? Que no existe el enseñar sin pensar en el aprendizaje como posibilidad. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, aquí es importante que hagamos esta salvedad y que cuando usemos esta denominación procesos, enseñanza, aprendizaje, por ejemplo, hagamos referencia a que nos remitimos al sentido que Contreras le da a esta categoría. Nosotros acordamos ya en diferentes clases que la enseñanza es una práctica de transmisión de la cultura, ¿no? Y en este sentido, Contreras nos invita a pensar cómo ha sido esa práctica de transmisión de la cultura a través de los distintos procesos de institucionalización. O, en otros términos, qué consecuencias o qué sentidos ha tenido a través del tiempo la enseñanza en la escuela. Y aquí entramos al tercero de los puntos que él desarrolla. Tercero y cuarto de los puntos que él desarrolla. ¿Por qué? Porque él nos invita a pensar cómo justamente la enseñanza, como una práctica institucionalizada, regida por ciertas normas propias de la institución escolar, asumió a lo largo del tiempo distintas características. Y esto lo hace con la intención de reconocer que la enseñanza es una práctica histórica, no solamente porque al interior mismo de la didáctica hay una construcción teórica que va transformándose a lo largo del tiempo, sino también porque la enseñanza asumió características singulares en función de las épocas, ¿sí? De los conocimientos producidos, de las formas de pensar la relación entre la escuela y el cambio social, el modo en que la escuela desempeñó funciones sociales que le eran asignadas. Es por eso que nosotros pensamos que hacer una mirada nuevamente a este proceso de historización es interesante, porque por un lado nos permite poder recuperar esta noción de historia en términos de legado y en términos de herencia, ¿no? Para poder pensar, como decíamos cuando hablábamos sobre Comenio, en términos de continuidades, o pensar ese legado en términos de qué cosas es importante continuar y sostener, qué cosas es importante transformar y cuáles se convierten en deudas pendientes. Por otro lado, también nos ayuda a descubrir
que pensar la enseñanza en las instituciones escolares y cómo esto se ha ido transformando a lo largo del tiempo nos ayuda a entender que la escuela, podríamos tomar una expresión que Comenio usa para hablar acerca del método, ¿sí? Es un artificio, es una construcción artificial. ¿Y esto por qué es importante? Porque nos ayuda a reconocer que es posible ser modificada. Nosotros a veces tenemos internalizada la idea de que la escuela vino con el hombre mismo y que siempre ha sido así, y que es algo como inmodificable, ¿sí? Que no puede transformarse, que no puede pensarse desde otras lógicas, ¿no? Tanto es así que pareciera que la escuela es una institución de la naturaleza, ¿no? Esta historización nos ayuda a poder estimular el pensamiento alternativo y poder reconocer que está bien, han sido procesos lentos a lo largo del tiempo, pero que esos procesos lentos, a pesar de esa lentitud, muestran que la escuela pudo ser transformada, pudo modificarse, ¿no? Y en este sentido valoramos o tiene espacio lo que conocemos como posibilidad de construir alternativas pedagógicas. Aquí hacemos una mirada retrospectivas, ¿no? Hacia lo que discutieron ustedes ya en pedagogía y en sociología de la educación, ¿no? Fíjense ustedes que Contreras hace un recorrido por la historia de la pedagogía. Entonces, recupera en un primer momento los aportes de la matriz eclesiástica, de estas formas de escolarización de la Edad Media, reconociendo cómo en esas formas de escolarización había algunos conceptos que se ligaban al enseñar o al educar, como la idea de la escuela como o el ámbito escolar separado de la calle, la intención de gobernar las almas, de formar un sujeto disciplinado, la noción de la obediencia, ¿no? Como rasgos, algunos de los rasgos centrales de esa matriz eclesiástica, ¿no? Luego, Contreras da un salto en el tiempo y cae en la modernidad ya avanzada, ¿sí? Nosotros podríamos decir que entre medio ahí podemos ubicar a Comenio, ¿no? Que desde esta matriz eclesiástica hace otros aportes, desde esta intención de poder pensar el método y orden y esto de enseñar todo a todos. Contreras sostiene que el siglo XVIII, siglo XIX, inspirados esta modernidad en los principios de la Ilustración, por ejemplo, en principios de la Revolución Francesa, esto de la igualdad, libertad y fraternidad, un escenario de transformación social y política, imprime, ¿sí?, a la institucionalización de la enseñanza otros desafíos. ¿Por qué? Porque es el tiempo donde en los distintos países, en los distintos territorios, aparecen las escuelas como instituciones dependientes de los estados nacionales. ¿Por qué? Porque justamente se abandonan paulatinamente las monarquías, hay un cambio político, aparece la constitución de las naciones y por lo tanto emerge la figura del ciudadano. Y las escuelas como el lugar, como la institución que a través de lo que enseña y de las formas en que enseña, forma a ese ciudadano que legitima su participación política, cultural, económica en el mundo social. Luego, Contreras pone el foco en principios del siglo XX, ¿sí?, en el momento de desarrollo, de esplendor del capitalismo, donde esa formación, ¿sí?, humanística, que de pronto estuvo atravesando los modelos como por ejemplo el normalismo o la formación en la Escuela Nacional, que eran instituciones, ¿no?, del siglo XIX
que por supuesto han dejado pendiente esta cuestión de una educación para todos los grupos sociales, sino que ya se visibilizaba allí una división de clases. Contreras plantea, ¿no?, este nuevo momento que es principios del siglo XX, donde el auge de la noción de progreso social ligado a un paradigma económico y a la idea de que la eficiencia y la eficacia en el ámbito industrial para los sistemas de producción se podía traducir en el desarrollo escolar, muestra un tiempo donde también la enseñanza asume características singulares, ¿no? Una enseñanza ligada a satisfacer objetivos que el mundo económico planteaba para la formación de niños y jóvenes, instituciones escolares que formaban parte de circuitos diferenciados de educación, porque lo que la escuela hacía era desplegar las capacidades individuales que ya eran distintas en función del grupo social de pertenencia. Entonces, lo que hacía la escuela era reafirmar esas diferentes capacidades que supuestamente venían determinadas por el contexto social para garantizar que ese joven se inserte en el mundo económico, ocupando el lugar que ya le venía asignado por pertenecer a clases sociales distintas. Allí, Contreras dice, la institucionalización de la enseñanza se vio fuertemente empobrecida frente a la ausencia de reflexión, frente al conocimiento, ¿sí? Donde las nociones de eficiencia y de eficacia atravesaban esta lógica de proceso-producto, ¿no?, donde se pensó en la formación en términos de recursos humanos. Una mirada, ¿sí?, una mirada que tuvo mucha presencia en el campo didáctico a lo largo de mucho tiempo y que hacia la década del 60, del 70 y de allí en más, habilita miradas críticas o habilita el surgimiento de múltiples críticas que provenían desde el campo de la pedagogía, de la sociología y de la didáctica. Críticas, ¿sí?, que dan lugar a nuevos discursos, que dan lugar a nuevas reflexiones en torno a cómo o qué características, qué sentido debe asumir la enseñanza en el ámbito de las instituciones escolares, en el ámbito de la escuela. Y allí entonces quiero hacer una aclaración. En el caso de la Argentina estos procesos se ven un poco demorados porque todos los discursos críticos tienen una presencia muy fuerte en la formación docente y en los ámbitos académicos, una presencia, digamos, no sé si denominarla masiva, pero más o menos sería así, cuando nosotros recuperamos la democracia, ¿verdad? Durante las dictaduras militares, puntualmente la última, del 76 al 82, nos encontramos allí con una profundización de ese discurso utilitarista, eficientista, funcionalista en términos sociológicos, conductista en términos psicológicos. ¿Qué cuestiones plantean o desocultan las miradas críticas? Bueno, lo que plantean estas miradas críticas desde todos los que se conocen como teóricos reproductivistas, ¿sí?, o críticos, es que la escuela reproduce las desigualdades de clase y la cultura dominante, y que justamente termina siendo cómplices de procesos de diferenciación social, procesos de estratificación social. Y entonces aquí aparecen múltiples miradas que son muy estudiadas en el campo de la sociología y también en el campo de la teoría curricular,
que invitan a pensar por qué la escuela se convierte en un aparato ideológico del Estado, cuáles son los valores que transmite, cuáles son los principios ideológicos que transmite, no solamente a partir de lo explícito, sino a partir de aquello que implícitamente se enseña, ¿no? Entonces, comienza aquí toda una revisión de los sentidos del enseñar, del conocimiento que se transmite, del lugar del maestro o del profesor en las prácticas de enseñanza, del currículum, ¿sí? De los diseños curriculares, de los lineamientos de las políticas educativas, donde lo que se reconoce es justamente esta crítica, ¿no? Podríamos decir que este es el común denominador de todos los autores inscritos en las líneas críticas, que es el reconocer que la escuela reproduce, quizás involuntariamente, ¿no?, la cultura dominante y las diferencias y desigualdades de clase. Es allí donde empieza a acuñarse, por ejemplo, el concepto de violencia simbólica que Bourdieu y Passerón desarrollan. Es cuando empieza a abordarse la noción ligada a la escuela como aparato ideológico del Estado, noción que Althusser también aborda. Miradas que a su vez sostienen que frente a toda esta tendencia dominante que aparece implícitamente en las prácticas institucionalizadas, siempre es posible la existencia de resistencias. Resistencias que en muchas oportunidades, a partir de las denuncias y de las luchas, pero a través también de los silencios, rechazan o plantean modificaciones a formas de actuación que resultan disfuncionales a los intereses materiales e ideológicos de las sociedades dominantes o de la sociedad dominantes. Es decir, resistencias que lo que hacen justamente es plantear una oposición a estos discursos que tienden a preservar una única cultura o que tienden a preservar discursos de discriminación social, que tienden a pensar en una escuela que fomente a través de diferentes maneras de circulación del poder, digamos, instala relaciones de producción, o bien resistencias que permiten pensar en la posibilidad de miradas alternativas y de experiencias alternativas. O sea que estos discursos críticos nos dan también la oportunidad de poder pensar que desde nuestra mirada como intelectuales, como docentes capaces de producir conocimientos, de intervenir en las decisiones curriculares y desde toda una serie de compromisos que se asumen con la tarea de enseñar y que se convierten en objeto de discusión de la didáctica, es posible habilitar alternativas pedagógico-didácticas que se conviertan o que, digamos, transparenten otras formas de justicia social, que transparenten o que den cuenta de procesos de emancipación o, mejor dicho, de la educación y de la escuela como una institución que trabaje en pos de la emancipación social y de la emancipación cultural. En este sentido, Contreras, citando a otros autores, dice: la didáctica que nos ayuda a pensar que no hay otra elección más que comprometernos. La didáctica nos ayuda a corrernos del lugar de la ingenuidad, que es sinónimo de neutralidad, y que es sinónimo de ausencia de criticidad, y por el contrario, asumir una actitud interrogativa, asumir una actitud de desnaturalización de lo cotidiano, donde de pronto analicemos qué conocimientos se transmiten, qué conocimientos quedan por fuera,
qué sentido se le asigna al evaluar, qué formas de afrontar los conflictos asumimos, qué presencias tienen ciertos discursos que a lo largo de tanto tiempo han sido muy cuestionados en el ámbito de la pedagogía y de la didáctica. Y en este sentido, ¿no es cierto?, poder acercarnos a prácticas más reflexivas, a prácticas de enseñanza emancipadoras y distanciarnos de estas otras absolutamente instrumentalistas y ligadas a formas utilitaristas de pensar el conocimiento, que en definitiva lo que terminan ocultando es desde esta pretendida neutralidad, una mirada política sobre la educación que es profundamente cuestionable.